Bien, hemos estado hablando del concepto de la magnitud física, momento de torsión de una fuerza o torca. Y esto tiene que ver con la capacidad de una fuerza o de un sistema de fuerzas para producir rotaciones. Y las rotaciones pues, las tenemos presentes a lo largo de la vida cotidiana en todo momento. Por ejemplo, usamos este instrumento para hacer que una tuerca pueda girar. Tenemos aquí que hay un eje de rotación a partir del cual tenemos el giro, tenemos un brazo de momentos y tenemos la aplicación de una fuerza con cierto ángulo. O podemos utilizar un par de fuerzas para hacer que el volante de un auto gire, o para usar este dispositivo, esta herramienta que es una llave de cruz, o la tenemos aplicada en una operación tan simple como abrir un frasco, un recipiente y a su vez cerrarlo. Entonces las torcas o momentos de una fuerza producen rotaciones sobre cuerpos, pero no siempre queremos que las fuerzas produzcan rotaciones. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. El tema de hoy es la segunda condición de equilibrio. Ya hemos visto lo que se conoce como la primera condición de equilibrio, que nos habla de la condición que se requiere para que un cuerpo no se desplace. Y esa condición es que la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sistema sea cero. Esta segunda condición se refiere a la condición para que un cuerpo no gire. Y una vez que tengamos que un cuerpo no se desplaza y tampoco gire, entonces ya tenemos que el cuerpo se encuentra en reposo traslacional y en reposo rotacional. La segunda condición de equilibrio me dice que para que un cuerpo no gire, la suma de los momentos que actúan sobre él debe ser cero. El momento es una cantidad vectorial y esta es la expresión general de la segunda condición de equilibrio. Y vamos una vez que tenemos esa condición, vamos a aplicarla a situaciones estáticas. Tenemos que en las estructuras, en las diferentes edificaciones que construimos para habitar, para trabajar, para estudiar, pues nos interesa que se satisfagan estas dos condiciones de equilibrio, porque bueno, nuestras estructuras deben estar estáticas, deben estar fijas, deben estar firmes, sin ningún desplazamiento y sin ninguna rotación. Veamos un ejemplo. Tenemos lo siguiente, dice: para la situación que se muestra en la figura, determinar las tensiones de las cuerdas que sostienen al andamio. Cada división es de 50 centímetros y el andamio pesa 300 newton. Y entonces en esta situación tenemos pues aquí arriba una parte fija y tenemos que este andamio, que está representado por esta barra horizontal, está soportando pues el peso de los trabajadores que están pintando ahí una pared. Y además el andamio tiene su propio peso. Suponemos que es un andamio uniforme y homogéneo, de tal forma que el peso del andamio está concentrada a la mitad de dicho cuerpo. Y entonces queremos conocer este andamio pues para que funcione, para que cumpla su función, para que no haya accidentes, no haya consecuencias trágicas. Debe estar en reposo, tanto en reposo traslacional, no debe desplazarse, pero también en reposo rotacional, no debe girar. Si se provoca un giro, pues entonces tendría eso, como decíamos, ciertas consecuencias negativas e indeseables. Entonces tenemos que cada persona está ejerciendo una fuerza, que es la fuerza con la que la tierra lo jala hacia abajo sobre el andamio. Cada objeto, este bote de pintura, también ejerce una fuerza hacia abajo. Tenemos los trabajadores, pero tenemos además las cuerdas que sostienen el andamio, que evitan que el andamio caiga y además que haya rotaciones. Entonces, al final de cuentas, nos piden la tensión que ejerce cada cuerda para mantener al andamio en su situación de reposo o en la situación estática. Bien, empezamos en este caso calculando los pesos de los objetos que están sobre el andamio. Esta primera persona tiene una masa de 79.6 kilogramos. Calculamos su peso, que sería un peso 1. Entonces haríamos la siguiente operación: el peso de la persona 1 o el peso 1 es la masa 1 por la aceleración de la gravedad. La masa 1 son 79.6 kilogramos. Lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado,
hacemos ese producto y obtenemos 780 newton. Ese es el peso de la persona que está en el extremo izquierdo. Calculamos el peso de la persona 2, el trabajador 2, con la misma expresión que sería M2 por G. Tenemos una masa de 71.43 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da 700 newton. Tenemos ahí 700 newton. Y finalmente este bote, este recipiente con pintura, tiene un peso que encontraríamos de la siguiente forma, de forma equivalente a las anteriores, que sería la masa 10.21 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y obtenemos 100 newton. Esos son los pesos que calculamos, y una vez que tenemos esto, continuamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. En este caso, nuestro diagrama de cuerpo libre pues es el conjunto de fuerzas que van a actuar sobre esta barra, sobre este andamio horizontal, sobre esta que podemos representar con una línea recta, pero en este caso sobre el mismo dibujo podemos hacer el diagrama de cuerpo libre, que como sabemos es un diagrama de fuerzas donde vamos a representar de alguna manera a las diferentes fuerzas que actúan sobre nuestro andamio, sobre nuestro sistema. Y empezamos poniendo la tensión que ejerce la cuerda 1. Sabemos que los pesos actúan hacia abajo, entonces las cuerdas tienen que ejercer una fuerza vertical hacia arriba que cancele el efecto de dichos pesos. Entonces empezaríamos poniendo sobre la cuerda un dibujo que represente a la fuerza que dicha cuerda ejerce. Entonces, aquí está la fuerza que la cuerda ejerce verticalmente hacia arriba, y a esa fuerza le vamos a llamar o corresponde a lo que vamos a nombrar como la tensión número 1. Esa es la tensión 1, que es una de las incógnitas que queremos resolver en este problema. Y a continuación ponemos todas las fuerzas. Este sería el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando sobre nuestro andamio, nuestra viga horizontal. Tenemos aquí el peso de la persona 1, que es una fuerza que actúa verticalmente hacia abajo. Tenemos la tensión de la cuerda que sostiene a la viga, que es hacia arriba. Tenemos el peso de la propia viga, que lo dibujamos en el centro porque se supone que es uniforme y tiene un valor de 300 newton. Este es el peso del andamio. El peso de la persona 2 son 700 newton. El peso de este bote, de este recipiente, 100 newton. Los dibujos no están en escala, son representativos. Y finalmente la tensión de la cuerda 2, que jala, que sostiene junto con la cuerda 1 a todo el andamio. Tenemos esa situación. Y entonces recordamos que nuestro problema es calcular la tensión 1 y la tensión 2. Bien, entonces nos recordamos de que la fórmula del momento, el momento se calcula con esta expresión: el brazo de palanca, brazo de momentos por la fuerza, por el seno del ángulo que forma la dirección del brazo con la dirección de la fuerza. Y tenemos que cuando el brazo y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, como es esta situación, si yo tengo que este es mi brazo de momentos, entonces en este caso cada fuerza es perpendicular a nuestro andamio que va a generar los brazos de momentos. Entonces en ese caso tenemos allí que el ángulo entre el brazo de momentos y la fuerza pues es de 90 grados. En todos los casos que tenemos aquí vamos a trabajar con ese ángulo de 90 grados, que sería en todos los casos, y tenemos que el seno de 90 da 1, por lo tanto el momento es simplemente el producto del brazo de momentos por la fuerza. También recordamos que cuando una fuerza respecto a un punto, a un eje de rotación, tiende a hacer girar a un cuerpo en sentido contrario a las manecillas. Por ejemplo, si tengo esta regla y le aplico una fuerza aquí hacia arriba, la regla tiende a girar o gira en sentido contrario a las manecillas. Ese es un momento positivo. Y cuando la regla tiende a girar o gira en el sentido de las manecillas, ese sería un momento negativo. Y así vamos trabajando con los momentos, los cuales tienen signos. Entonces tenemos este andamio que se encuentra en equilibrio rotacional, o se debe encontrar en equilibrio rotacional, pero también en equilibrio translacional, y nos recordamos la primera condición de equilibrio para que el andamio no se desplace, que es algo que
necesitamos, se debe cumplir que la suma de fuerzas sobre el sistema, en este caso sobre el andamio, debe ser 0. Y podemos hacer, una vez que tenemos todas las fuerzas, tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos hacer la sumatoria de fuerzas sobre nuestro andamio con la consideración de que todas las fuerzas son verticales, y entonces vamos a tomar positivas a las fuerzas que van hacia arriba y negativas a las fuerzas que van hacia abajo. Ya hemos comentado que cuando las fuerzas se ejercen a lo largo de cuerdas le llamamos tensión, por eso a la fuerza de esta cuerda le llamo tensión 1, a la fuerza ejercida por la cuerda 2 le llamo tensión 2. Y entonces hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Para trabajar en orden podemos venir de izquierda a derecha poniendo todas nuestras fuerzas. Hacemos la suma de fuerzas sobre ese andamio horizontal, que sería el peso 1, que es una fuerza vertical hacia abajo, por lo tanto es de valor negativo y serían menos 780 newton, más la siguiente fuerza, que es la tensión 1, positiva porque va hacia arriba, luego menos el peso del andamio, que son 300 newton, enseguida el peso del recipiente, 100 newton, también negativos porque apuntan hacia abajo, menos 700 newton, el peso de la segunda persona, y la tensión 2 va hacia arriba, por lo tanto se suma o es positiva, más la tensión 2. Esa es la sumatoria de fuerzas y debe ser 0 porque queremos que nuestro andamio se mantenga en reposo. Esa es la suma de fuerzas igual a la 0. Entonces hacemos la suma, tenemos estas son negativas y sería 700, 1000, 1100, 1880. La suma de todos los números son menos 1880 newton. Todos son negativos, es una suma de negativos y nos queda así. Luego más T1 más T2. Esa es nuestra, a lo que se reduce la expresión de arriba, y esto debe ser 0. De aquí este término que está negativo lo puedo pasar al segundo miembro y tengo que T1 más T2 es igual a 1880 newton. Lo tenemos negativo en el primer miembro, pasa positivo al segundo miembro. Ya tenemos aquí una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación de primer grado con dos incógnitas. No puedo continuar pues porque necesitamos al menos alguna de ellas. Ya de entrada, si podemos de aquí despejar a T1, tenemos que T1 es igual a 1880 newton menos T2. Y esta expresión la podemos utilizar a continuación. Entonces ahí está la aplicación de la primera condición de equilibrio para ese sistema en reposo. Y a continuación aplicamos la segunda condición de equilibrio. Tenemos que la suma de momentos también debe ser 0 para que nuestro andamio no gire. Y hay que calcular los momentos con todas las consideraciones que hemos hecho anteriormente. Entonces calculamos la suma de momentos. Para eso necesitamos elegir un eje de momentos o eje de rotación. Puede ser cualquier punto. De hecho, se recomienda que el eje de momentos esté ubicado donde tenemos una de las fuerzas desconocidas, pero puede ser cualquier punto. Y entonces, en esta ocasión vamos a poner nuestro eje de momentos en el centro de la viga. Aquí ponemos nuestro eje de momentos en el centro de nuestro andamio, en el punto central. Ahí ya le pusimos eje, y respecto a ese eje vamos a ir calculando los diferentes momentos que ejercen las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a ver cómo es el momento del peso 1. Otra vez nos vamos de izquierda a derecha para ir en orden, y tendría a mi andamio de esta manera. Si aquí le aplico una fuerza hacia abajo, pues veríamos que nuestra viga tiende a girar en sentido contrario a las manecillas. Por lo tanto, eso nos da un momento positivo. El primer momento es positivo. ¿Y cómo calculo el momento? Pues el momento es el brazo por la fuerza. El brazo es la distancia desde el eje hasta el punto donde está aplicado la fuerza correspondiente. Ya dijimos que cada división corresponde a 50 centímetros. Entonces aquí son 50 centímetros, 150 más 30 son 180 centímetros. Ese sería el brazo de palanca, 180 centímetros, o en metros 1.8 metros. Entonces pongo mi brazo de palanca, que es 1.8 metros,
brazo de momentos, por la fuerza que vale, pues la fuerza vale 780 newton, está en el dibujo. Ya está el primer momento que es positivo, no le puse signo, es positivo. Vemos el momento de la tensión. Otra vez pongo esta regla que representa al andamio. Si aquí está el eje de momentos y le aplico una fuerza hacia arriba, pues el andamio va a tender a girar en el sentido de las manecillas, por lo tanto tendríamos un momento negativo. El siguiente momento es negativo, pongo el signo aquí de que es negativo el momento. Y ¿cómo calculo el momento? Pues el brazo de momentos correspondiente, que son 1.5 metros, 1.5 metros del eje que elegimos arbitrariamente por la fuerza que no conozco, pero que le llamo tensión 1. Entonces, ese sería el momento de la tensión 1. Y después vemos que para calcular el momento del peso del andamio, pues aquí el brazo de palanca es 0, por lo tanto, esta fuerza no produce ningún momento porque no hay brazo de momentos. Entonces, el momento siguiente vale 0. Luego continuamos con el momento que va a ejercer este peso 3. Aquí está mi eje, se aplica una fuerza hacia abajo del lado derecho del eje, entonces el momento es de signo negativo. Aquí tendría que sería, ¿cómo calculo el momento? Pues el brazo de momentos, que son 50 centímetros, por la fuerza, que son 100 newton. 50 centímetros en metros son 0.5 metros, por el peso 3, que vale 100 newton. Y entonces, en esta parte, hay que hacer la observación de que aquí, para el cálculo de los momentos, ya no hay fuerzas negativas ni positivas, todas las fuerzas son positivas, ya todas se consideran positivas, y lo que nos va dando el signo es cómo va a girar o cómo tiende a girar nuestro andamio en este caso. Continuamos con el momento de la persona 2, del trabajador 2, que sería equivalente al anterior. Tengo mi eje, si la persona 2 ejerce una fuerza hacia abajo sobre el andamio tiende a girar de esta manera, por lo tanto ahí tenemos otra vez un momento de signo negativo. Y como lo calculo, pues sería, pondré aquí menos, el brazo de palanca, que sería 50 centímetros, 100 centímetros, 1 metro. 1 metro por la fuerza correspondiente, que es de 700 newton. 700 newton. Y continuamos con la última fuerza, que es la tensión 2. ¿Qué momento tiene? Pues si aplicamos la fuerza como está indicada hacia arriba, la viga tiende a girar o nuestro andamio tiende a girar en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto tenemos ahí un momento de signo positivo que lo encuentro multiplicando el brazo, que es de 2 metros, por la tensión 2. Continúo aquí abajo y tendría entonces más 2 metros, que es el brazo, por la tensión 2, que no conozco, pero que bueno, pues ahí está representado su valor. Ahí está ya la suma de momentos. Tengo para cada fuerza un momento, y la suma de momentos debe ser 0 si yo pretendo que el andamio no gire, que se mantenga en una situación estática. Entonces continuamos haciendo la suma de momentos. Vamos a quitar las unidades. Aquí en cada momento va a tener unidades de metro newton, pero por simplicidad, para seguir trabajando, omitimos las unidades. Entonces multiplicamos 1.8 por 780 y me da 1404. Tenemos 1404 metros newton, y enseguida tendríamos menos 1.5 por T1, de esta manera. Luego el 0 ya lo podemos omitir. 0.5% son 50, y sería negativo aquí, 50 metros newton. Continuamos, 1 por 700 son 700, aquí es menos, 700 metros newton, más el último término, que es 2 por T2, 2T2, que lo podemos poner de forma simplificada de esta manera, 2T2, y eso debe ser 0. A eso se ha reducido nuestra ecuación. Si nos hacemos la operación, tenemos 1404 menos 50 menos 700, nos da 654. Entonces aquí tendríamos que
esto se reduce a 654, eso en metros Newton, y continuamos poniendo menos 1.5 por T1 más 2T2, y eso es igual a 0. Podemos continuar y escribir que esto es igual a 1.5 por T1 más 2T2. 654 que está positivo lo paso al segundo miembro como negativo, restando, y sería menos 654. Y llegamos a esta ecuación que, pues, otra vez es una ecuación con dos incógnitas. No puedo continuar porque necesito alguna de las dos. Pero ya tengo con esto un conjunto, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que ya podemos resolver. Vamos a continuar. Aquí ya tengo despejado T1 de la ecuación 1 y sustituyo en la ecuación 2 y obtenemos lo siguiente. Tendría aquí que sería menos 1.5 por T1, pero T1 es 1880 menos T2. 1880 menos T2. Eso es lo que está en el paréntesis, es T1, que estoy sustituyendo en esta fórmula, y continuamos aquí con más 2T2. Y eso debe ser igual a menos 654. Multiplico este paréntesis, es un factor común que multiplica este término y multiplica a T2. Multiplico 1.5 por 1880 y obtengo 2820. Tenemos 2820 con signo negativo. Esto por esto, y aquí menos por menos me da más. Pongo más 1.5 veces T2 más 2T2. Y esto es igual a menos 654. Bien, continuamos. Entonces, esto ya es una ecuación con una sola incógnita, donde la incógnita es T2. Este término que está restando lo paso sumando al segundo miembro. Y aquí sumo 1.5 más 2T2. Tendría 3.5T2. Y esto es igual a menos 654 más 2820. 2820. Y continuamos por este lado. Tendría aquí que 3.5 T2 es igual a 2820 menos 654 me da 2166. 2166. Despejo T2, para eso quito el 3.5 que está multiplicando, pasa dividiendo y tengo 2166 entre 3.5. Entre 3.5. Hacemos esa división y encontramos el valor de 618.86. 618.86. Esta es la tensión. Estamos trabajando todo en el sistema internacional. Todas nuestras fuerzas están en Newton, por lo tanto esto debe estar en Newton, y además lo podemos comprobar fácilmente si anexamos a todo esto las unidades. Y de esta manera ya tengo el valor de la tensión 2. Y finalmente vamos a calcular la tensión 1. Una vez que tengo la tensión 2 ya puedo usar esta expresión que ya tenemos ahí despejada para encontrar el valor que nos falta. Le borramos por acá y obtendríamos lo siguiente. Tendríamos que T1, tenemos esta expresión, T1 es igual a 1880 menos T2 y sustituimos. T1 vale, por lo tanto, 1880 Newton menos T2, que son 618.86 Newton, y llegamos, hacemos esa diferencia y llegamos al valor de T1, que es 1261.14. 1261.14 Newton, y ya está resuelto el problema. Estos son los valores de las tensiones que soportan a ese andamio para mantenerlo en reposo traslacional y a su vez en reposo rotacional. Y de esta manera acabamos el ejemplo. Bien, continuamos con un segundo ejemplo que dice hallar el valor de las
reacciones de los apoyos A y B de la viga en equilibrio mecánico si la viga pesa 350 newton y cada división es de 1 metro. Tenemos esta situación. La diferencia con el caso anterior es que ahora, en lugar de estar colgada la viga, está apoyada en estos dos soportes o apoyos que llamamos el apoyo A y el apoyo B, que ejercen fuerzas verticales y hacia arriba que sostienen a la viga y que la mantienen en su estado de reposo translacional y rotacional. Y entonces, igual que la vez pasada, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que es un paso importante, identificar a todas las fuerzas. En este dibujo general, por ejemplo, no está considerado el peso y lo tenemos que poner en el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que tener cuidado de que estén todas las fuerzas y todas las medidas en el lugar que corresponden, y entonces empezamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre, donde aquí pongo a la recta, a nuestra viga la represento con una línea recta, y aquí podría empezar dibujando pues el peso de la viga que actúa en el centro de la misma y que es una fuerza vertical y hacia abajo. Ese sería el peso de la viga, que es de, como está indicado, 350 newton, y procedo a continuación a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre nuestra viga en este diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces aquí ya está el diagrama de cuerpo libre. Estamos aplicando el principio de transmisibilidad, donde a las fuerzas, esta fuerza por ejemplo lo estoy poniendo a partir de la viga hacia abajo, es la misma fuerza vertical hacia abajo, con el mismo módulo ejerce el mismo efecto. Y entonces ya están ahí dibujadas todas las fuerzas. Estos apoyos, como dijimos, están ejerciendo fuerzas hacia arriba que evitan que la viga caiga y a la vez rote. Entonces ese sería el esquema, o también llamado diagrama de cuerpo libre, que, como se acordarán, representamos con la fórmula, con la expresión DCL, diagrama de cuerpo libre. Y bueno, pues decíamos anteriormente que el eje de momentos puede estar en cualquier punto. Nosotros podemos elegir, si no nos indican, elegimos cualquier punto, pero la recomendación es que nuestro eje de momentos, si lo podemos elegir, lo pongamos donde está una de las fuerzas desconocidas, porque de esa manera nos va a dar una ecuación con una sola incógnita, porque al calcular el momento, por ejemplo, de esta fuerza, como su brazo es cero, si es que aquí está el eje, entonces su momento vale cero y esta incógnita ya no aparece en la ecuación. Y entonces, como es una situación de equilibrio, debe cumplir las dos condiciones. La viga no se traslada, no se desplaza ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni en ninguna dirección. Por lo tanto, se cumple la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas debe ser cero. La suma de fuerzas debe ser cero para que la viga no se desplace como queremos que suceda. Y hacemos a continuación nuestra suma de fuerzas, recordando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las que van hacia abajo son negativas. Y empezamos de izquierda a derecha, y tengo esta fuerza negativa que es de menos 380 newton. Esta fuerza A pues es positiva porque va hacia arriba, le pongo más A, entonces. Luego menos 450 newton. Que a continuación el peso de la viga, que es 350 newton, también negativo. 350 newton, más la fuerza B, que es positiva porque va hacia arriba, más B, y finalmente menos 520 newton. Ahí están ya todas las fuerzas consideradas. Esa es la suma de fuerzas y debe ser cero. Y bueno, aquí las incógnitas son A y B, y tendría que ser la operación de menos 380, menos 450, menos 350, menos 520. Tengo que hacer esa suma de negativos. Hacemos la suma de negativos y nos da un valor de 1700 newton. Entonces tendría aquí que menos 1700 newton más A más B es igual a 0. Despejo o el término 1700 lo paso al segundo miembro y tendría que A más B es igual a 1700 newton. Y esa es una ecuación con dos incógnitas, las tensiones o los apoyos, las reacciones de las fuerzas de los apoyos A y B. Y ya está esa parte. De ahí nosotros podemos despejar A
y tendría que A es igual a 1700 newton menos B. Bien, ya está la primera parte, la primera condición de equilibrio, y pues aplicamos la segunda condición de equilibrio porque pretendemos también que nuestra viga no gire. Entonces la segunda condición, como sabemos, me dice que la suma de momentos debe ser 0, y en este caso, como les había comentado, elijo al punto donde está la fuerza A como mi eje de momentos, le llamo el punto A, y entonces voy a calcular la suma de momentos respecto al punto A. Si cambio el punto, el eje de momentos, pues va a cambiar mi expresión, pero al final llegamos al mismo resultado. Y entonces tendríamos lo siguiente: suma de momentos respecto al punto A. ¿Cómo queda? Bueno, pues otra vez aquí está nuestro apoyo. Si el punto A está aquí, es el eje de momentos, se aplica una fuerza en el lado izquierdo hacia abajo, la regla o la viga tiende a girar en sentido contrario a las manecillas, por lo tanto su momento es positivo, y como lo calculo, pues es la distancia del eje de momentos al brazo de palanca. Al brazo de momentos le decimos aquí que cada división es de 1 metro, aquí hay 1 metro, y esto está a la mitad. Entonces del eje de momentos a la fuerza 1 hay 1.5 metros. Es 1.5 metros, es el brazo, por el valor de la fuerza, que es de 380 newton. Y ya tengo el primer momento. Luego el momento de la fuerza A pues es 0, porque su brazo es 0, porque ahí está el eje de rotación o el eje de momentos. Entonces no genera momentos, ya no aparece en mi ecuación, y esa es una de las ventajas que teníamos para poner ahí el eje. Continuamos con el siguiente momento, que es el de la fuerza 2. Tenemos que la distancia entre el eje y la fuerza 2 es de 1 metro. La fuerza 2 está aquí entre estas dos divisiones, está a la mitad. De aquí a acá hay 1 metro, que es esta distancia, y entonces tenemos que el momento es de signo. Aquí está nuestra viga, aplico la fuerza del lado derecho y tiende a girar de esta manera. Es un momento de signo negativo, entonces aquí le ponemos menos 1 metro por la fuerza, que son 450 newton. 450 newton, ya está ahí, nuestro siguiente momento. Vamos con el momento del peso, que sería un momento de signo negativo, y tenemos un valor de 2 metros de separación entre el punto donde está aplicada nuestro eje, está aplicada el peso, y nuestro eje. Y entonces pondríamos que tendríamos un momento negativo de 2 metros por el valor del peso, que son 350 newton. Entonces vemos ahora el momento de la fuerza B. Si aquí está nuestro eje y aplico una fuerza hacia arriba del lado derecho de la viga, tiende a girar en sentido contrario a las manecillas, lo cual es un momento positivo. Lo pongo aquí abajo y tendría que es más lo siguiente. Y vemos la distancia desde la fuerza B hasta el eje de momentos, que sería 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros y medio, 4.5 metros, 4.5 metros por la fuerza que no conozco, pero se llama B, la fuerza B o la reacción B. Y vamos con el último momento, que pues haríamos la siguiente operación. Allá está nuestro eje, la fuerza va hacia abajo y la viga tiende a girar en sentido de las manecillas, por lo tanto es un momento negativo, que lo encontramos multiplicando el brazo, que sería, pues sumamos aquí 1 metro al anterior y sería 5.5 metros como brazo de momentos por el valor de la fuerza, que es de 520 newton. Ahí está hecha la suma de momentos. Esa es la suma de momentos y debe ser igual a 0 para que no haya ninguna rotación o giro. Lo que sigue pues es hacer los productos, y nuestra expresión anterior se resume en lo siguiente. Tengo 1.5 por 380 y obtengo 570. Vamos a omitir las unidades, son 570 metros newton, y en este caso positivo. Luego, pues 1 por 450 son 450. Enseguida 2 por 350 son 700.
y continuamos aquí con más 4.5b, que no conocemos, y multiplicamos 5.5 por 520, y eso nos da 2860. 2860 metros newton, y eso debe ser 0, y entonces aquí es una ecuación con una sola incógnita, ya no aparece A porque ahí pusimos el eje de momentos, y eso es lo que explicamos que es la razón de esa recomendación. Pero si no lo hacen así, pues de todos modos tiene que salir, siempre y cuando lo hagamos bien. Entonces hacemos esta suma de 570 menos 450 menos 700 menos 2860, y me da menos 3440. Menos 3440 más, esa es la suma de los números, más 4.5b, y eso debe ser 0. Este término que está restando pasa sumando, y tendría que 4.5b es igual a 3440. Finalmente b, pues el término que está multiplicando con ab, que es esto, pasa dividiendo, y tengo 3440 entre 4.5. Hacemos esa división y ya tenemos el valor de la reacción B, que es de 764.44. 764.44, y van a ser newton. Esa es la fuerza. Recordamos que todo esto va a estar en metros newton. Los 4.5 son metros, y de ahí pues se cancelan, nos queda un newton, y ya tenemos entonces A en la fuerza B. Y pues arriba ya tengo esta expresión con la cual puedo calcular a la fuerza A, y entonces hacemos lo siguiente. Lo voy a hacer con otro color para no confundirnos, y hago lo siguiente. Tengo que A es igual a 1700 newton menos B. Ya sabemos que B vale 760.44 newton. 764.44 newton, y hacemos esta diferencia y vamos a obtener un valor de 935.5. 935.5 newton, y pues ya está resuelto. Aquí está ya el valor de nuestra fuerza A y la fuerza B, y esa es la solución de este problema de una situación en equilibrio translacional y equilibrio rotacional, donde utilizamos la primera condición de equilibrio, que nos habla de que para que un cuerpo no se desplace, la suma de fuerzas debe ser 0, y para que un cuerpo no rote, que es la segunda condición, se debe cumplir que la suma de momentos sobre el cuerpo debe ser también 0. Ese es el tema, así acabamos este tema. Te invitamos, como siempre, a suscribirte a nuestro canal, y si gustas, a regalarnos un like. Siendo así, nos vemos en el próximo video.